¿Quieres montar tu propio servidor de Project Zomboid Build 42 sin pagar hosting? Hoy vamos a levantar no uno, sino dos servidores en un mismo PC con Windows. Uno para pruebas privadas y otro para jugar con tus amigos. Todo paso a paso sin complicaciones, porque en este canal la tecnología tiene que ser práctica y accesible. Y al final del vídeo estaremos dentro del servidor funcionando. ¡Vamos a ello! Para empezar, necesitaremos tener instalado Docker. Para ello nos dirigimos a su página oficial y en Download Docker Desktop le damos a nuestro sistema operativo, en este caso Windows AMD 64. Os dejo arriba el vídeo del Project Zomboid versión 41 por si necesitáis ver cómo se instala Docker. También deberemos tener acceso al router de nuestro ISP para abrir puertos. Se entra por la puerta de enlace. Antes de seguir, hay algo importante. Si tu proveedor de internet usa CGNAT, no podrá abrir puertos directamente en tu router. Básicamente, CGNAT significa que tu compañía comparte una misma IP pública entre varios clientes. Eso hace que aunque abras los puertos de tu router, desde fuera no puedan conectarse a tu servidor. Si estás bajo CGNAT, tendrás que pedir una IP pública a tu operador o usar una alternativa como un túnel o VPS. Además, antes de montar nuestro servidor en Docker, deberemos tener las carpetas necesarias ya creadas. Creamos la carpeta raíz que la puedes guardar donde quieras. En mi caso, yo la tengo en el escritorio y la he llamado PZ. Al acceder a dicha carpeta, deberemos tener el Docker Compose que explicaré ahora y la carpeta Data. Dentro de la carpeta Data, deberemos crear como mínimo la carpeta Config y Server File. Estas dos tienen que estar. Si queremos tener dos servidores independientes, tenemos que crear una segunda carpeta Server File 2. Este es el archivo Docker Compose. Aquí es donde definimos cómo queremos que se cree y funcione nuestro servidor de Project Zomboid dentro de Docker. Usamos la imagen oficial preparada por Indifferent Broccoli, que ya trae todo listo para ejecutar el servidor. Y aquí simplemente le damos un nombre al contenedor para identificarlo fácilmente en Docker. Con esta instrucción hace que el servidor se vuelva a levantar automáticamente si reiniciamos el PC. Y con esta le damos 30 segundos para cerrarse correctamente y evitar corrupción del mundo. Ahora os voy a explicar las variables de entorno. Con public en true, el servidor aparecerá en la lista pública de Steam. Y aquí definimos el nombre y la descripción que verán los jugadores. Server name es el nombre interno del servidor. Password es la contraseña para entrar. Admin username y admin password son para acceder como administrador dentro del juego. Rcon password es para administración remota que veremos más adelante. La variable server brand hay que ponerla siempre en unstable, lo que permite usar la build 42. Generate settings hay que ponerlo en true, solo debe estar activado en el primer arranque para que genere los archivos de configuración. Después lo cambiaremos a false para que no sobrescriba nuestros ajustes. El PUID y el PGID hay que dejarlo tal y como está. Normalmente esto funciona en Linux. Es para darle permiso a las carpetas. Con Docker en Windows no haría falta, pero estas variables hay que dejarlas puestas para que el contenedor pueda abrirse. Ahora viene la parte importante, donde todos nos liamos, incluso yo, los puertos. En este servidor no solo cambiamos los puertos externos de Docker, sino también los puertos internos del propio servidor. Yo he dejado en default port el 17000 y en UDP port 17001. Estas dos líneas le dicen al servidor de Project Zomboid qué puerto base debe usar internamente. Es decir, el servidor no usará los puertos por defecto, el 16261 y el 16262, sino el 17000 y el 17001. En caso de querer usar los puertos por defecto, el 16261 y el 16262, no haría falta poner el default port ni el UDP port, simplemente tendríamos que ponerlo aquí abajo. Tendríamos que poner 16261, 16261 y aquí lo mismo, 16262, 16262. En mi caso yo los cambio porque esos puertos no los quiero poner porque no me gusta poner puertos por defecto, así que por eso lo he modificado. Vosotros podéis utilizar los puertos por defecto o crear los vuestros propios. Cuando usamos puertos personalizados es importante que el puerto interno y el puerto externo coincidan. Si no, el servidor puede arrancar, pero la conexión fallará aunque la contraseña sea correcta. Si a algunos pasa que intentáis acceder y os pone que la contraseña no es correcta, aunque la contraseña sí que está bien, revisad siempre bien lo de los puertos, que el de la izquierda y el de la derecha esté igual, sobre todo los UDP. El puerto 27030 es el que permite que el servidor aparezca en la lista pública de Steam. Internamente Steam sigue usando el 27015, por eso lo redirigimos así. Es decir, si tenemos dos servidores, este que va a ser el servidor para casa
y este, que va a ser el servidor para los amigos, tendríamos que abrir 6 puertos. Abriríamos el puerto UDP, que es el puerto para el juego, el 17000. Abriríamos el puerto 17001, que es el de los jugadores, y abriríamos el 27030, que es el que usa Steam y el que usaríamos para el puerto RCOM. Para el segundo servidor tendríamos que abrir el puerto 17100 en UDP, 17101 en UDP y el 27031 en TCP. Como os digo, estos puertos los podéis personalizar como queráis. Si cambiáis estos puertos aquí, recordad que tenéis que cambiarlo también aquí. Si utilizáis los puertos predefinidos, no haría falta poner estas dos variables y se podrían quitar. Por último, aquí definimos dónde se guardan los datos del servidor en nuestro PC. El mundo, las configuraciones y todo el progreso se almacenan en estas carpetas. Con esta configuración, el servidor queda perfectamente alineado en puertos internos y externos, evitando errores de conexión o problemas de autenticación. En un entorno más profesional, lo ideal sería guardar las contraseñas en un archivo .env, que es una buena práctica de seguridad para no dejar credenciales visibles en el Compose. Pero para este tutorial vamos a dejarla aquí directamente para que sea más sencillo de entender y no complicar el proceso. Y muy importante, cambiar las contraseñas. Os dejaré el Docker Compose en la descripción, pero no dejéis las que aparecen aquí como ejemplo. Utilizad siempre contraseñas propias y seguras. Ya tenemos nuestro Docker Compose preparado. Ahora viene el momento de la verdad. Vamos a decirle a Docker que cree los dos servicios y los arranque. Os voy a enseñar de la manera más sencilla. Dentro de la carpeta de Project Zomboid le damos al botón derecho y le damos a abrir en terminal. De esta manera podemos ejecutar el comando dentro de la carpeta de Project Zomboid. Para ello tendremos que poner Docker Compose upd. Le damos a Enter y empieza a crearse los contenedores. Ahora en Docker, si nos dirigimos a Containers, vemos que hay un contenedor llamado PZ. Entramos y vemos los dos servidores de Project Zomboid. Aquí podemos ir viendo los logs y podemos ver que se está instalando todo. La primera vez tarda bastante y cuando digo bastante, es bastante. Os podéis ir a tomar un café mientras. Así que si ves que se queda un rato descargando, no está roto, no lo cierres, no entra en pánico. Yo voy a acelerar esta parte porque no tiene mucho misterio. Docker está descargando el servidor completo y preparándolo por dentro. Bueno, pues después de un buen rato, aquí lo tenemos. Deciros que la segunda vez que lo iniciéis ya no va a tardar tanto. Cuando veáis en los logs algo como server started o que el RCON está escuchando, significa que el servidor ha arrancado correctamente. Además, en este primer arranque es cuando el servidor genera automáticamente todos los archivos de configuración, el server test ini, las variables de sandbox y el resto de ajustes internos. Abrimos de nuevo una terminal y paramos los contenedores. Docker Compose down. Aquí se estarían parando, aquí vemos que ya no están. No os preocupéis porque ahora cuando los volvamos a montar ya tenemos los archivos y no tardará tanto. En el primer arranque dejamos Generate Setting en True. Esto hace que el servidor genere automáticamente todos los archivos de configuración internos como el .ini. Como el servidor ya ha arrancado correctamente y ha creado su archivo, es importante cambiar esta variable a false. La cambiamos en el primer servidor y en el segundo servidor. ¿Por qué hay que hacer esto? Porque si lo dejamos en true cada vez que reiniciemos el contenedor, podría volver a sobreescribir la configuración y perder cambios que hagamos manualmente más adelante. Así que el proceso correcto es primer arranque en true, comprobamos que todo funciona, paramos el servidor, lo cambiamos a false y ya lo dejamos fijo así. Guardamos el Docker Compose, control S y cerramos. De nuevo, botón derecho, abrir terminal, Docker Compose upd para volver a montarlos. Y ya vemos que aquí se acaba de crear de nuevo y que va a empezar a cargar todo. Como os digo, no va a tardar igual que la primera vez. Con todo ya configurado y el servidor en marcha, dejamos atrás la teoría. Y vamos a lo importante, comprobar que podamos entrar sin problemas. Así que vamos a abrir el Project Zomboid. Pues una vez dentro de Project Zomboid, entramos en Multiplayer y vamos a agregar nuestro servidor. Ponemos el nombre del servidor, Zomboid Amigos, que es el que pusimos en el Docker Compose. Y aquí hago un inciso. Si el servidor lo vais a usar solo para vosotros en casa y no vais a jugar con nadie fuera de vuestra red, os aconsejo que pongáis la IP privada para que la pública no la tengáis expuesta. Si queréis conocer vuestra IP privada es muy sencillo.
En la lupa ponemos cmd y aquí ponemos el comando ipconfig. Nuestra dirección privada sería la que aparece en dirección IPv4, en este caso la 192.168.1.34. Si por el contrario un servidor que vais a usar con los amigos, sí tenéis que usar vuestra IP pública. Para saber cuál es vuestra IP pública, simplemente en Google ponéis cuál es mi IP, accedéis a la primera y aquí la tendríais. En este caso voy a poner la IP pública. El puerto que pusimos era el 17100 y la contraseña era Secure Pass. Como vemos, ya no aparece nuestro servidor y tenemos además la información que pusimos en el Docker Compose, servidor comunidad build 42. Esto lo podéis modificar como queráis. Le damos a Add New Account y aquí ya pues hacemos nuestro personaje. Vamos a poner mi personaje. Y ponemos una contraseña, que esta contraseña es para el personaje y la designamos ahora. Le damos a guardar. Otro inciso. Os voy a enseñar un truco que la mayoría quizás conozcáis. Con mis amigos, cuando jugamos, lo que hacemos es hacernos varios personajes. Por ejemplo, nos hacemos un carpintero, un metalistero y vamos creando varios usuarios o personajes y dependiendo de lo que vayamos necesitando, vamos abriendo un personaje u otro. Es decir, que aquí podéis agregar tantas cuentas como queráis. ¿Que queréis hacer algo relacionado con la carpintería? Pues entráis con uno que esté especializado pues, en carpintería. ¿Que queréis hacer algo de electricista, de cualquier otra profesión? Pues podéis agregar aquí tantas cuentas como queráis. Podéis poner aquí otra cuenta y entrar con la que queráis, como os comento. Vamos a probar que el servidor funcione. Le damos a conectar. Y aquí lo tenemos. Aquí todo esto ya lo conoceréis si sois jugadores habituales. Designáis el mapa que queráis. Aquí ya elegís vuestra profesión, vuestros rasgos y demás. Yo voy a coger algo predefinido. Aquí elegimos nuestro personaje, le damos a jugar. Y como podéis ver, todo funciona correctamente. Nos indica bienvenido a la versión 42 en fase de testeo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. En un par de días subiré la segunda parte donde vamos a ver cómo entrar en el modo admin, cómo localizar e instalar mods y una herramienta excelente que nos va a permitir de manera gráfica tener control del admin sin necesidad de estar dentro del juego. Esto lo vamos a hacer haciendo uso del puerto RCON. Así que si queréis completar la configuración y disfrutar de la experiencia completa, estad atentos al canal y suscribíos. Nos vemos en la segunda parte.